Tengo el honor de entrevistar este día al ingeniero Luis Cáceres. Él es consultor internacional en el cambio climático. Lideró la realización de la primera y segunda comunicación nacional de cambio climático del Ecuador. Ha sido consultor del Sistema de Naciones Unidas y miembro del Grupo Consultivo de Expertos sobre las Comunicaciones Nacionales. También ha participado en más de 30 negociaciones internacionales. Fue director de Estudios, Investigación y Desarrollo Hidrometeorológico del INAM. También ha liderado el diseño de instrumentos de cambio climático para gobiernos locales como el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el gobierno provincial descentralizado de Pichincha. Quisiera saber cuál ha sido su experiencia profesional en el ámbito del cambio climático. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea provechoso algunos criterios que vamos a vertir en esta noche. Bueno, siempre es placentero hacer un recuento del accionar de los últimos años. En realidad ha sido para mí una gran oportunidad porque fui parte del inicio del proceso de cambio climático en el Ecuador, de tal manera que para fines de esta presentación le voy a resumir en tres partes, porque sí, el desarrollo de mi accionar profesional ha ido ligado al desarrollo del cambio climático en el Ecuador. Y eso vale la pena destacar porque cuando se adopta la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1992, en el Ecuador prácticamente no teníamos nada en concreto sobre el tema y recién comenzábamos. Entonces yo diría que mi aporte desde el inicio del proceso aquí en el Ecuador lo podemos dividir hasta el año, prácticamente el 92-93 hasta el año 98-99, en la cual yo le podría llamar de aprendizaje y de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades. En aquel entonces yo trabajaba en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología y desde esa instancia nosotros logramos recursos internacionales, especialmente de Estados Unidos, que tenía un proyecto de cambio climático. Y en base de ese proyecto hicimos una capacitación en varios centros de investigación de Estados Unidos para personal de diferentes instituciones relacionadas con el tema de cambio climático. De aquel entonces, más o menos llevamos profesionales que trabajaban en diferentes instituciones a centros varios centros de Estados Unidos. Por lo menos tuvimos unas 10 capacitaciones en el exterior al personal llevamos, y ese fue el simiente la base para el cual se desarrollaron posteriormente estudios, y ahí con este proyecto se generaron los primeros estudios de cambio climático en el Ecuador. Luego conseguimos un proyecto de Naciones Unidas con el proyecto CICITRAIN, en la cual estaba enfocado básicamente a fortalecer capacidades, y ahí fueron cuando se logró, entre otras cosas, sentar las bases de la institucionalidad de cambio climático en el Ecuador. Ahí se sustentaron. Entonces, en este inicio de los primeros años, digamos, fue enfocado y mi participación liderando de alguna manera y participando también fortalecimiento de capacidades y sentar las bases para la institucionalidad. Luego ya en el 99, con la experiencia y con la aparición del Ministerio del Ambiente, logramos recursos para preparar el primer informe de cambio climático del Ecuador ante la Convención Marco de Naciones Unidas. Estos informes nacionales se llaman las comunicaciones nacionales. Entonces ya desde el Ministerio del Ambiente desarrollamos dos proyectos que preparamos, la primera y la segunda comunicaciones nacionales, es decir, los primeros dos reportes de Ecuador ante la convención. Y en este proceso se logró ya una institución al final de la década de los 80, digamos, y en este inicio de la segunda fase, se logró la primera conformación del Comité Nacional del Clima, que fue la primera institucionalidad del Ecuador, que era una instancia en la cual participaba el gobierno central, participaban
las ONGs, participaba la comunidad científica y participaba el sector privado. Esa fue la primera institucionalidad que tuvo el Ecuador, era el Comité Nacional del Clima. Ya después, ya con el informe de los primeros reportes de cambio climático del Ecuador, obviamente ya desde el Ministerio del Ambiente se fortaleció, se comenzó a crear una institucionalidad dentro del Ministerio del Ambiente, en la cual apoyamos para su creación. Y ahí inicialmente teníamos el proyecto de cambio climático, luego ya se conformó la unidad de cambio climático, y a la final ustedes conocen, en la actualidad ya tenemos la subsecretaría de cambio climático. Pero en ese proceso nuestro aporte fue fundamental porque generamos desde los proyectos, generamos los borradores, las propuestas para la institucionalidad, así como para los otros proyectos que se generaron paralelamente. Entonces, en esta instancia, en la segunda instancia, digamos, fueron básicamente el cumplimiento de Ecuador ante la Convención Marco con la presentación de sus informes y además la generación de otros proyectos que apoyaron a fortalecer las capacidades nacionales del Ecuador. Y de manera paralela, el apoyo a la negociación internacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas, formando parte del grupo negociador de Ecuador. Esta actividad prácticamente estuve hasta el 2009-2010. Luego pasé al ámbito local, digamos así, trabajé en el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha. Ahí compartir los temas de cambio climático y gestión de riesgo y de igual manera generamos una institucionalidad al interior del gas de la provincia de Pichincha. Trabajamos en una estrategia de cambio climático que era lo más relevante para un gobierno provincial, pues la primera estrategia, una estrategia provincial, una estrategia institucional de cambio climático en el Ecuador. Y también para el tema de gestión de riesgos, generamos una institucionalidad al interior. De manera paralela, algunas consultorías y trabajos específicos para otras instancias locales. Y bueno, y en una tercera fase, resumiendo ya, después del 2015, una mezcla de trabajos de consultoría privada y luego un retorno a los temas de clima, específicamente en el INAMI, como director de estudios de investigación y desarrollo hidrometeorológico. A manera resumida, más o menos por ahí ha sido mi enfoque y mi trabajo en cambio climático. Basados en su amplia trayectoria, ¿cómo definiría usted el cambio climático? Yo no soy muy proclive de las definiciones en ninguna materia porque igual que una metodología, una definición responde a un objetivo. Y cada definición ha sido planteada pensando en un objetivo. Si me permite compartir una pantalla para mostrarles únicamente, sí. Entonces, el objetivo de la convención, y de ahí esa definición que lo tienen a la izquierda, es el resultado de una negociación internacional en la cual el tema fundamental es la atribución de este incremento, el incremento de las emisiones de gases del efecto de invernadero a una causa humana, es decir, antropogénica, generada, como decía, desde el inicio de la era preindustrial. Y entonces ustedes ven la definición a la izquierda. Dice, cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Entonces, este es el tema central de una definición política, porque el objetivo de la convención era justamente político, es político, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes tienen cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad del clima observada durante periodos de tiempos comparables. ¿Qué dice esta definición? Lo que dice es que por siempre, antes de la era preindustrial, teníamos una variabilidad climática, es decir, cambios generados en el sistema climático por condiciones normales, naturales. Pero desde la era preindustrial hay una influencia humana. Entonces ahí esa es la definición resultante de este proceso. Entonces esta es una negociación política y la definición es política. Pero si le vemos del otro lado, en este proceso que les mencionaba de la década de los 60, los 70, los 80, se creó el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, en el cual obviamente el tema era científico, ahí no entra la política. Y este panel también está conformado, a la final, quien toma las decisiones son los países. Pero ahí
Ustedes pueden ver, por ejemplo, definiciones que están a la derecha que dice importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad que persiste durante un tiempo prolongado. Ahí no se menciona la causa. En la política sí se menciona la causa, es la actividad del hombre. Y en la parte de abajo se dice se debe a procesos naturales internos o cambios del forzamiento externo. Es decir, son definiciones en las cuales no es interesante por qué se generaron, en dónde entra la actividad humana. Ahí simplemente es un cambio del sistema climático. Entonces, estas son algunas definiciones, pero lo importante es entender que el efecto de invernadero ha sido intensificado. Recuerden ustedes que este efecto de invernadero de origen natural ha posibilitado la vida en el planeta. Si no hubiera este efecto de invernadero natural, no existiría la vida en el planeta porque la temperatura hubiera sido menos 18 grados centígrados, es decir, imposible la vida en el planeta. Este efecto de invernadero natural lo que posibilita es un calentamiento de 33 grados, es decir, pasar de menos 18 grados aproximadamente a 15 grados centígrados, que es el promedio aproximado del sistema en el cual vivimos. Entonces, eso lo teníamos por siempre. Cuando se genera, el problema es justamente cuando se comienza a incrementar las emisiones de gases del efecto de invernadero, ¿no es cierto? Y ahí se genera un adicional, un componente antropogénico. Entonces, esa es la parte fundamental que debemos tomar en cuenta. Es decir, ahora, en resumen, lo que debemos considerar en cualquier definición es que lo que ha cambiado es el sistema climático, las interacciones del sistema climático tanto a su interior como al exterior. Ahora, las emisiones, ya hay que recordar que este problema del aumento de las concentraciones de gases del efecto de invernadero en la atmósfera, lo que genera es el calentamiento global, un calentamiento de todo el sistema. Como resultado del calentamiento del sistema climático, lo que tenemos es un cambio climático. El cambio climático se manifiesta de diferentes maneras. Como ustedes lo conocen, en algunas partes del mundo, incremento de precipitación, en otras disminuciones. En unas partes la temperatura se ha incrementado en mayor grado, en otras en menor grado, y es lo mismo que pasa en el Ecuador. Entonces, para pensar en una definición, hay que pensar en el problema, en el contexto que está detrás de la situación que se ha presentado. Desde su perspectiva, ¿cuál sería el impacto en la actividad turística, sobre todo en el área amazónica? Bueno, hay que recordar que el cambio climático, llamémosle de manera genérica las variaciones del sistema climático por causas antropogénicas o naturales, que genera diferentes impactos. Hay que recordar, reiterando un poco la conceptualización, el incremento de las emisiones genera un calentamiento de todo el sistema. Y ese calentamiento genera el cambio climático, llamémoslo así, y ese cambio climático se genera de diferentes maneras. Específicamente para el caso del Ecuador, en primera instancia, recordemos que las evidencias que han sido documentadas y publicadas en el Ecuador nos muestran un incremento sostenido de la temperatura durante las últimas 3 décadas. Nos indica un cambio en la variación, un cambio en las fechas de inicio y fin de las épocas seca y lluviosa, que les llamábamos así. Un incremento sostenido de los eventos extremos, sea por lluvias demasiadamente fuertes en cortos periodos de tiempo o por desaparición de las lluvias en cortos periodos de tiempo o largos periodos de tiempo. De igual manera, ocurrencias de sequías e inundaciones locales, reducción de la capa de nieve en nuestros nevados, cambios en el sistema de humedad, redistribución en los cauces hidrológicos. Entonces, eso genera en todo el país. En la Amazonía específicamente, los impactos son un poco diferentes de lo que sucede en la región interandina y en la región costa, por una simple razón, porque la forma de manifestarse y la forma y cómo se siente el clima a nivel local depende por un lado por las condiciones globales, llamémosle así, y por la otra por el entorno. Es decir, por tomar un ejemplo, el caso de Quito.
no podemos hablar que el clima en el norte de Quito es igual que el clima en el sur de Quito y en una corta distancia. Si ustedes ven, en el sur de Quito llueve muchísimo, muchísimo más que en el norte de Quito. Pero la coloración que ustedes tienen en el sur de Quito, por un lado tiene tierra negra y por otro lado tiene verde, es decir, tiene cobertura todavía. En el caso del norte, Quito Norte, usted lo que encuentra es cangagua, encuentra otro tipo y vegetación más de tipo de arbustos. Entonces, el entorno local es lo que da también al clima. Yendo a la Amazonía, obviamente nosotros tenemos verde, tenemos una masa boscosa. Es verdad que eh, estamos perdiendo en niveles bastante alarmantes la cobertura boscosa en la Amazonía, pero sin embargo existe una cobertura muy, muy importante en la Amazonía. Y por otro lado, además, los sistemas meteorológicos que afectan a la sierra y a la región litoral no necesariamente son los mismos que afectan a la región amazónica. Entonces, en la Amazonía, típicamente en condiciones normales se lo conoce que tenemos una época lluviosa y una época diluvial, es decir, porque siempre está lloviendo. Entonces es bastante difícil tener un clima específico en la Amazonía, pero sí podemos identificar diferentes espacios en los cuales el clima, a pesar de esta aparente homogeneidad en la Amazonía, podemos identificar que las lluvias en el norte, apegados a la cordillera, son muchísimo superiores, que se refleja, por ejemplo, en el centro-sur, en el centro-sur y sur de la Amazonía. Son condiciones totalmente diferentes. Entonces, en el sector turístico los impactos son diferentes. Hay que verlo a nivel local. Entonces, pensando en la conservación de nuestro patrimonio natural, ¿por qué considera importante la acción contra el cambio climático en el Ecuador? Recordemos que el patrimonio, veámosle como un todo, el patrimonio natural. Pero con las variaciones climáticas hay que recordar tres elementos fundamentales. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador y lo que está pasando en el mundo. Una especie animal o una especie vegetal tiene tres opciones. Dado que se cambia el entorno en el cual vive este ser o esta especie, tiene tres opciones. La una se adapta a las nuevas condiciones, la otra migra a buscar condiciones en las cuales puede desarrollarse, o la otra desaparece. Entonces, eso es lo que está pasando en el Ecuador. Tiene tres opciones nada más. Entonces, unas especies o seres vivos se adaptan a las nuevas condiciones o migran. Y si no tienen ninguna de las dos capacidades, pues desaparece. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. Y esto tiene muchas implicaciones para el sector turístico, no solamente para el sector turístico. Hay evaluaciones aquí en el caso del Ecuador, por ejemplo, que bajo las nuevas condiciones climáticas y las que se prevé para el corto tiempo en el futuro, conllevan obligatoriamente a repensar la cobertura de los parques nacionales, de las áreas protegidas, porque tanto un parque nacional cuanto un área protegida cumple con ciertos parámetros. Pero si esos parámetros incluyen, obviamente, las especies animales o las especies vegetales, los seres animales y las especies vegetales, ¿no es cierto? Pero si estas especies desaparecen o migran a otro lado, pues va a haber necesariamente una relocalización, una reubicación de la cobertura de los parques nacionales o áreas protegidas. Y eso va a pasar. Existen estudios realizados en el Ecuador que muestran eso. La migración de muchos animales, la migración de especies vegetales de un lugar a otro porque las condiciones climáticas han cambiado. Entonces hay que verlo en ese contexto. Y nuevamente hay que verlo a manera local, a nivel local, qué es lo que está pasando. Y este tema tiene que ver mucho con el turismo, porque gran parte del turismo, o en algunas partes, está enfocado a las áreas protegidas, a los parques nacionales
Y obviamente, tanto los parques nacionales como las áreas protegidas tienen una regulación específica para el sector turístico. Eso puede cambiar en el corto plazo y ya debería cambiar. Entonces, ¿cuáles podrían ser los impactos del cambio climático? No le escuché, disculpe. Sí, le decía que ¿cuáles podrían ser los impactos del cambio climático en el sector turístico? Mire, yo reitero el tema local. Es decir, si en una localidad X está cambiando el régimen de precipitación, si tenemos más precipitaciones que antes lo teníamos, que los eventos extremos están sucediendo, entonces eso afecta mucho más. Miren usted que siempre pensemos en los elementos de la actividad turística, como lo mencionaba anteriormente, infraestructura, personal y la oferta y demanda, que es importante considerar, porque no todo lo del cambio climático, de las variaciones climáticas, antropogénicas y naturales son negativas, también son positivas. Una muestra específicamente en el sector turístico es lo que hacen otros países del mundo, lo que hacen, por ejemplo, en la agricultura. Israel es una muestra de ellos. Israel es un desierto, pero ellos, con su tecnología, ellos producen productos agrícolas cuando en otras partes del mundo no lo tienen y ellos venden. En el sector turístico ha habido muestras aquí en el Ecuador de lo que pasa y hay que aprovechar, por ejemplo, si tenemos inundaciones en la costa por el Niño o tenemos algunos problemas, cualquiera que sea en la costa, y existe una demanda de personas que quieren salir de vacaciones y no pueden ir allá, pues ahí es una oportunidad para otros sectores geográficos en los cuales puedan mostrar que sí existe la capacidad para que esa demanda de turismo sea enfocado a otras partes y no se quede en su casa. Entonces también es una oportunidad. ¿Eso qué implica? Implica que hay que conocer, implica que hay que pensar que el sector turístico es influenciado muy fuertemente por las variaciones del sistema climático y hay que estar preparados. ¿Cómo estar preparados? Conocimiento y tener una visión de aprovechar esas oportunidades. No se está haciendo nada daño a nadie el turista que quería ir a la costa y no lo puede hacer por cualquier razón, pero él quiere ir de vacaciones y le ofrecemos en la sierra o le ofrecemos en la Amazonía o le ofrecemos en Galápagos. Y eso es un ejemplo de lo que se puede hacer. Entonces, si nosotros pensamos en infraestructura grande, hay que pensar que un incremento de las precipitaciones va a generar impactos. Si pensamos que en un sector, una actividad turística se enfoca en senderos, vamos a pensar que si las lluvias son más abundantes y más frecuentes, no lo vamos a poder hacer los recorridos. Y si no podemos hacer los recorridos, tenemos que pensar alternativas para brindar al turista, para que no se vaya, para que regrese. Entonces, esas son cosas que hay que prepararse, hay que prevenir, es decir, tener una gama de servicios para ofrecer en caso de. Una cosa usual que está pasando aquí en el Ecuador, se produce precipitaciones fuertes, simplemente se cae un puente y las personas, el turista que pensaba ir para allá, no lo puede hacer, se queda en su casa. A ese turista hay que verle qué es lo que se le puede dar. Y las personas que dependían exclusivamente de ese tipo de turistas que pensaban recibir, ya no lo van a tener. Una compañía grande turística lo puede absorber esos costos, pero un pequeño o una persona que se dedica a esta actividad prácticamente lo deja en condiciones muy deplorables. Entonces ahí viene el otro tema del financiamiento y la inversión. ¿Quién puede tener inversión? ¿Quién puede tener capacidad de respuesta cuando se produce este tipo de eventos? Entonces ahí viene el otro elemento. ¿Qué es lo que hacen las instancias nacionales, las instancias gubernamentales, nacionales, provinciales y locales?
para ayudar en este tipo de problemas que pueden presentarse. Entonces, ¿cuáles deberían ser las acciones que se tomen desde el sector turístico para enfrentar de mejor manera estos impactos? Mire, veámosle el sector turístico como es en su contacto, como lo mencionaba de alguna manera anteriormente. Usted tiene una regulación, tiene normativa nacional, puede tener normativa provincial y puede tener normativa cantonal. Entonces, primero es que se logre un acuerdo entre las instancias gubernamentales con el sector privado, en el sentido de que las normativas estén acorde a las necesidades del sector de turismo. ¿Y quiénes hacen turismo? No es el Estado, necesariamente. Es muy poco lo que hace el Estado en ejecutar el turismo. ¿Quién hace es el privado? El comunero, las comunidades, pero en general es el sector privado, no es el gobierno. Pero ¿quién pone la plata? La plata pone el dueño. El dueño es la persona o la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hay que generar? Hay que generar una normativa o adecuar la normativa existente nacional, provincial y local a la actividad turística. ¿Qué es lo que tiene que hacer el dueño, el promotor, el dueño de la empresa o el dueño de la actividad turística? Tiene que tener inversión, tiene que prever todas estas condiciones. ¿Esa inversión de dónde viene? Y viene el otro aporte, viene de la empresa privada, de los bancos, o viene del Estado, vienen de los estímulos. Entonces, también hay un trabajo con el sector privado y hay un trabajo desde el sector público en el tema de inversión, el tema de estímulos. Y la otra parte, el otro elemento, digamos, del sector turístico son las personas que hacen. No necesariamente las personas que hacen que ejecutan, digamos, que son los promotores turísticos o los que guían, los guías turísticos, no necesariamente son los dueños de la actividad. Posiblemente trabajan para una empresa turística o dependen de una empresa turística, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Tiene que capacitarse, tiene que tener una gama de servicios que pueda ofrecer. No puede enfocarse solamente en una opción que lo tenga por el momento, porque lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a ver en el futuro es que la competencia va a ser muy fuerte. Entonces, ¿quiénes ganan ahí en una competencia fuerte? Los que están preparados. ¿Qué significa prepararse? Conocimiento, estudio, visión de futuro, aprovechar las oportunidades. Entonces, son diferentes espacios desde donde deben salir regulaciones, inversión, estímulos, conocimiento, capacitación, visión. No existe uno solo, es una suma de elementos que se emanan desde diferentes instancias gubernamentales, privadas y de las personas. Y obviamente de manera transversal, ¿de dónde nace la masa crítica? Las universidades. Las universidades son las que generan la masa crítica profesional en el país. Un profesional bien formado en una universidad está mayor capacitado para ejercer la profesión y para aprovechar los retos y oportunidades que se generan. Muchas gracias. ¿Y cómo diferenciaría las responsabilidades entre el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, las comunidades, los prestadores de servicios turísticos y la sociedad civil? Mire, va relacionado con lo que conversamos anteriormente. Lo primero, yo le diría, por ejemplo, gobiernos autónomos provinciales, de lo que yo conozco con algún detalle. Gobiernos autónomos provinciales, algunos gobiernos tienen una capacidad importante, tienen agendas turísticas. Por ejemplo, el gobierno de la provincia de Pichincha tiene una agenda turística muy fuerte, que lo viene trabajando hace tiempos, pero no lo tienen todas las provincias, ¿no es cierto? A pesar de que hay que mirar las competencias. O sea, tenemos un marco regulatorio en el Ecuador a través del COTAD, en la cual define competencias al gobierno central, al gobierno provincial, al gobierno municipal y a las parroquias. Entonces, cada uno tienen competencias, tienen atribuciones, tienen responsabilidades. El tema es, ¿acaso todos los gobiernos provinciales, locales y las juntas parroquiales tienen capacidad de generar
y de cumplir con esas competencias que han sido atribuidas por la normativa nacional. No lo tienen. Simplemente no lo tienen. Fuerte el tema turístico, el gobierno de la provincia de Pichincha, el gobierno del Guayas, la Amazonía, un poco el Napo, es decir, son pocas las provincias que tienen una capacidad de respuesta porque han generado instrumentos normativos. En teoría, debería el gobierno nacional emitir normativas y procedimientos nacionales, la aplicación a nivel del ámbito provincial en generar agendas provinciales, por decirles de alguna manera, pero a nivel local el municipio, los cantones y las juntas parroquiales tienen competencia para hacerlo. En algunos casos de competencia directa y en algunos otros casos competencia indirecta, porque a la final lo que dice la regulación nacional es que distribuye las responsabilidades a diferentes niveles, pero a la final el que lleva las cuentas, el que lleva lo bueno y lo malo son las juntas parroquiales y los cantones. Por más que la normativa nacional diga y explique y divida las competencias, pero en el rato de que hay que enfrentar la problemática, la historia nos dice que cada parroquia o cada cantón hace lo que puede, Entonces, una cosa es la teoría. La teoría lo que dice es que hay distribución de responsabilidades y competencias en las diferentes instancias del gobierno nacional, política nacional, gobierno provincial, elementos provinciales, el cantón como responsable de su cantón y las juntas parroquiales. Pero no es así en la práctica, porque unos gobiernos tienen capacidad y otros no. Ya para finalizar, ¿qué consejos le daría a una persona que se está formando en guía turístico local con respecto a la problemática del cambio climático? Mire, con mi experiencia propia de lo que yo he visto, un tema central es el conocimiento. La persona sin conocimiento no solamente es intuición, no solamente es visión, hay que tener conocimiento. ¿Cuándo y dónde se adquiere el conocimiento? Entonces, veamos cuando una persona está en la universidad, estudiar y preguntar, porque cuando está en el ámbito profesional no tiene a quién preguntar. Entonces, es de la universidad, es el instituto que forma esta masa crítica en donde tiene que aprender. Son muy pocas las universidades, muy poquísimas las universidades que tratan el tema de cambio climático en el sector turístico. Muy pocas. Y cuando lo dan son de manera pero muy ligera. Cuando lo que vemos que el sector turístico es uno de los más afectados por el tema del cambio climático, conjuntamente con el sector agrícola. Pero no se ve, no se documenta. Entonces, mi sugerencia es conocimiento, documentar lo que aprenden, preguntar cuando es necesario, cuando tienen la oportunidad de hacerlo en la universidad y cuando son profesionales, mantenerse actualizado en el tema, consultando en centros de investigación nacionales e internacionales, que sí existe documentación, sí existe facilidades para que la persona se capacite, se actualice, y siempre va a ir variando. Recuerden que el cambio climático lo vamos a tener por siglos. Esto no va a terminar, esto va de mal en peor. La parte antropogénica de la variación del sistema climático se va a sentir en 10, en 20, en 30 años con mayor fuerza que ahora. Ahora la mayor parte de lo que sentimos de los cambios en el sistema climático son naturales, llamémoslo así. Porque hay que entender que ahora el clima actual tiene dos componentes, un componente natural y un componente antropogénico. Este dato, la mayor influencia es del componente natural, pero el componente antropogénico generado por la intensificación de los gases del efecto de invernadero se van a sentir con mayor fuerza, con mucha mayor fuerza en 10, en 20, en 30 años. Entonces, mi recomendación, sugerencia por mi experiencia, hay que mantenerse actualizado. Hay que mantenerse actualizado, conocer, aprovechar, tener visión y estar preparados. Recordar siempre lo que decía,
hay tres opciones en adaptarse, migrar o desaparecer. Una actividad turística, veámosle en la conceptualización de igual manera, la actividad turística o la persona que está haciendo la actividad turística, la persona, el guía, el promotor turístico, o se adapta a las nuevas condiciones o migra no en el sentido necesariamente geográfico, migra en el sentido de su visión y de su conocimiento, o simplemente pierde su espacio de trabajo. Entonces, como tema, como fundamental, mi recomendación, conocimiento, capacitación, actualización, mirar con otros ojos, mirar las oportunidades. No todo es malo de las variaciones del sistema climático. Hay oportunidades también y hay que estar preparados. Estar preparados significa estudiar, capacitarse. Agradeciéndole la participación de Luis Cáceres, consultor internacional en cambio climático. Muchas gracias por compartir su amplio conocimiento con nosotros. Esta entrevista es de gran ayuda para el programa de capacitación que se está realizando y muchísimas gracias, como ya lo dije igualmente, por compartir esta información.